Hola a todos y a todas. Bueno, espero que os encontréis bien, de salud y bueno, viviendo de la mejor manera posible estos tiempos de emergencia sanitaria. Bueno, ya me conocéis la mayoría seguro de vosotras y vosotras. Soy Alejandro Forero, profesor del máster. Para este vídeo me gustaría hablaros de dos temas. Voy a dividir el vídeo en dos temas. En el primero de ellos me gustaría hacer algo que hacemos siempre, aunque lo haré de manera muy resumida, que hacemos siempre el taller de reserva, que es hablar de problemas formales, de temas formales de los TFMs, que espero que os puedan ayudar estos tips o consejos que van más allá de los temas, digamos, más de fondo, ¿no? Del trabajo de creación, de investigación, de pensar, porque muchas veces al final un trabajo muy bueno o excelente de fondo se puede ver deslucido, digamos, por problemas formales, ¿no? Y eso en el momento de la defensa nos puede llevar a situaciones de críticas fáciles que hacen, como os digo, deslucir lo que es el trabajo de fondo, ¿no? El corazón, lo importante del trabajo. Y luego me gustaría hablaros sobre todo de un tema concreto que sería cómo investigar los crímenes, lo que llamamos crímenes de los poderosos y algunos problemas éticos y dificultades que se nos pueden plantear. Yendo al primero de los temas, eh, podemos pensar siempre en este taller de recerca, solemos hablar de temas formales en lo que es el proyecto del TFM, que es lo primero que tenéis que presentar. Luego, en lo que es la escritura general ya del del TFM completo, y alguna cosa importante que luego os diré para tener en cuenta para las defensas, que creo que puede ser útil. Ahora para lo que tenéis que hacer, que es el proyecto de TFM, a lo mejor os puede servir pensar, ¿no? En que tenéis que responder a ciertas preguntas, que es lo que luego seguramente tendréis que repetir en la introducción del TFM. Eh, y aquí yo creo que para centraros y para pensar bien en qué es lo que vais a hacer, hay que responder a las típicas preguntas que son siempre, ¿no? ¿Qué, por qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes? Ah, con esto quiero decir que lo primero que hay que responder al qué es, cuál es el objeto de estudio, qué es lo que vais a investigar. Segundo, el por qué, y esto como veréis es muy importante luego en todo, en la introducción, en las conclusiones y en la defensa también, la motivación, ¿no? El por qué estáis investigando ese tema, es algo que es clave. El tema del cómo, que es la pregunta metodológica, ¿no? El cómo lo vais a hacer, qué fuentes vais a utilizar, qué tipo de metodología de investigación. ¿M? Y las preguntas del cuándo, dónde y quiénes. Esto será fundamental para contextualizar el trabajo, es decir, geográficamente y temporalmente y sobre quiénes son, digamos, los sujetos, ¿no? Sobre los que se va a investigar o el fenómeno que se va a investigar. Esto es típico, ¿no? En los trabajos cuando se pregunta qué tema vas a investigar y se responde pues las cárceles de mujeres. Bueno, eso es un tema que no es un tema de TFM, es un tema demasiado amplio, ¿no? ¿Dónde, cuándo, por qué? Es mucho más concreto decir que me interesa estudiar la privación de libertad de las mujeres extranjeras en Cataluña, ¿no? Por ejemplo. ¿No? O sea, hay que empezar muy pronto a delimitar y a concretar el tema porque eso os va a facilitar muchísimo el trabajo. Eso mismo se repite en algo tan importante como el título. Seguramente el título lo reescribiréis mil veces y seguro al final lo cambiaréis porque el título refleja muy bien o debería reflejar muy bien el tema de investigación y esa concreción. Por tanto, el tema tiene que ser comprensivo, tiene que ser que resuma muy bien el contenido y ya debe darnos algunas coordenadas geográficas y cronológicas del tema que se debe investigar. Pongo un ejemplo de hace poco, digamos, de un título problemático que fue el racismo policial. Ah, claro, el racismo policial no dice absolutamente nada, no concreta nada, no sabemos de qué país nos están hablando, no sabemos de qué tipo de policía, de qué época,
desde qué punto de vista se va a tratar el tema o el por qué, ¿no? Con lo cual eso es un tema demasiado genérico de estudio y no es el título de una investigación. Al final ese título se concretó en algo así como racismo y función policial, a las actuaciones por perfil étnico de los Mossos de Escuadra de los años 2010 a 2015, ¿no? Para que veáis un ejemplo. Por tanto, luego pasamos a la introducción, en que ahí se tiene que, digamos, ya detallar mucho más todas las partes que va a tener el TFM y todo el planteamiento metodológico. Eh, Aquí volvemos, seguimos respondiendo esas preguntas que se hacen en el esquema de investigación y, por ejemplo, aquí tiene que quedar muy claro el planteamiento y la justificación de la investigación. ¿Por qué se está investigando esto? La génesis, ¿no? Digamos, de la investigación, de dónde viene todo lo que estáis haciendo. Am, Asimismo, aquí se plantea lo que es el estado de la cuestión o los antecedentes, ¿no? Que ha sucedido hasta ahora, un poco de, ¿no? de historia o de contexto. También lo que es lo que llamamos el estado del arte, ¿no? O la revisión bibliográfica, qué autores han hablado del tema, qué autoras, cómo lo han enfocado. Esto es muy importante también porque os va a ayudar a delimitar el marco teórico de cuáles de esos autores o autoras utilizáis, ¿no? Os va a servir, digamos, como punta de lanza, como antecedente, y seguramente qué otros autores y autoras vais a utilizar para explicar, digamos, la parte epistemológica de la propia investigación, es decir, desde qué parte o desde qué punto de partida teórico y epistemológico vais a analizar las lecturas que hagáis y desde dónde partís, ¿no? Eso es fundamental. En la introducción tenéis que seguir explicando todo lo que es el tema, todo lo que es la concreción cronológica, temporal, ¿no? Desde de qué época, perdón, de qué época investigáis, en qué región, ciudad, país o países, etcétera, el por qué, ¿no? Tenéis que explicar por qué se os ocurre estudiar esta época y no otra, o por qué hasta este año, porque empezáis en 2009 y no empezáis en 2007. Muchas veces los trabajos que hacemos de criminología o de sociología jurídica siempre nos sirven mucho tener como referentes cambios legislativos o cambios políticos. ¿No? Eso nos ayuda muy bien para explicar el cambio ¿no? de los fenómenos o por qué han cambiado. ¿No? Hay una tendencia distinta respecto de un fenómeno criminal o de la respuesta estatal frente a ellos, a que las leyes también nos pueden servir, ¿no? Para enmarcar temporal y cronológicamente los temas, sin duda. Otras, pensando en términos de preguntas, ¿no? Que os van a ayudar, yo creo que a delimitar y a pensar en el tema, en la introducción, al final, lo que tenéis cuando un lector, coja el TFM, lo que tiene que entender es eh, que haya respuestas sobre cuál es el problema que se plantea, ¿sí? Cuál es la pregunta de investigación, por qué ese tema es relevante o es importante planteárselo, porque vale la pena trabajar e investigar sobre ello, por qué es un tema complicado, digamos, o difícil, o sea, porque otros autores y autoras o otros tipos de investigaciones o formas de acercarse al tema no lo resolvieron o simplemente lo resolvieron de manera parcial o lo plantearon mal, y por qué efectivamente vuestra propia investigación, digamos, marca una diferencia, ¿no? Una novedad, o porque es importante analizar ese tema de la forma que lo vais a hacer. Si eso se explica en la introducción, digamos que tenéis allanado el campo para una lectura, digamos bien, en buena predisposición. En las conclusiones también es lógicamente muy importante volver a hacer todo un ejercicio, digamos, de síntesis y de concreción. Aquí es importantísimo, puede ser muy importante que hagáis un resumen de cada uno de los capítulos, para que el lector o la lectora pueda, digamos, recopilar la información de manera rápida, que se estudió en cada capítulo, desde dónde y algún hallazgo o conclusión importante. Y luego de hacer ese resumen de los capítulos, es muy importante que además de que expreséis, digamos, lo que podemos decir como hallazgos, conclusiones, hipótesis confirmadas, etcétera, es igual de importante que eso también hablar de lo inconcluso, de las hipótesis no confirmadas, de las preguntas no respondidas. Esa forma de expresaros y esa sinceridad y esa transparencia es importantísimo en el trabajo y también, como ahora os diré, en la defensa
oral, eso desactiva muchas críticas que os puedan hacer, y es siempre mejor expresar los problemas que hubo y por qué no se respondieron ciertas preguntas. Otros temas formales bueno, que siempre tenéis que resolver es el tema de la bibliografía, que bueno, tenéis muchísimos manuales en la web de la facultad, del CRAI, etcétera, y los encontraréis sin problema. Es muy importante el tema de la bibliografía y sobre todo de la forma de cómo citar, ¿no? Que es lo que encontraréis en estos manuales, de cómo se debe citar de manera correcta, que más allá de un tema formal o de que se vea mejor o con menos coherencia formal, es muy importante por el tema del plagio, porque una cita incorrecta es posible plagio y como sabéis, un plagio es un suspenso directo. Entonces, más allá de una cosa estética, digamos, tiene que ver con un tema de fondo o ético. Entonces, citar bien es una manera de autoprotegerse frente a ciertas críticas o problemas más graves éticos del trabajo. Otras cosas formales, por ejemplo, referencias en el texto, ¿no? Las citas y las referencias. Es importante que la primera vez que citéis un trabajo lo hagáis de manera completa. El autor, el nombre, el título completo, si tiene subtítulo, el año. O sea, tiene que quedar muy claro para el lector de qué libro se está hablando, de qué texto, ¿no? De qué fuente, la fuente en general. Luego, obviamente, podéis citarlo de manera resumida, pero la primera vez que se haga es importante. Es importante que además sea la primera vez y no, como uno está escribiendo constantemente, que no sea que la primera vez que uno lo cita es simplemente con el año y número y después aparece la cita completa, ¿no? Son cosas formales que hay que revisar. Coherencia, o sea, la misma forma de citar siempre. Hay que tener cuidado con fórmulas como op, cit, ¿no? Ópera cita, porque muchas veces han pasado muchas páginas desde que se citó esa obra y el lector se puede perder. Es importante también que utilicéis junto con la fecha con la fecha de publicación de la fuente que estéis usando, poner también al lado del paréntesis con esa fecha en corchetes lo que es la fecha original de publicación, para que el lector pueda ubicar la fecha original en que se escribió, en que el autor o autora está escribiendo el texto al que hacéis referencia. También es muy importante que si usáis traducciones, pongáis si la traducción es vuestra, ¿no? O si era original en otro idioma. No hay ningún problema si lo traducís vosotros o vosotras, pero lo tenéis que decir. Si el libro está en inglés o está en catalán y lo escribís en castellano, pues hay que poner en catalán o en inglés en el original traducción propia. Y eso queda muy bien y también os evitáis algunos problemas, digamos, de temas también de fondo y de posibles plagios o de inconcreciones formales, etcétera. Algunos consejos más sobre la escritura, ¿no? Ya todo el proceso de escritura, siempre escribir y reescribir, eso os va a pasar mil veces. El índice de hipótesis es algo absolutamente normal. Yo creo que no existe el trabajo de investigación en que se plantee una hipótesis clarísima, ¿no? Inflexible desde un primer momento y que luego uno de desarrollar toda una investigación a lo mejor no se modifique, ¿no? Es un proceso natural, uno no sabe muchas veces qué se va a encontrar, bueno, la mayoría de las veces no sabe uno qué se va a encontrar con la investigación, así que es un proceso normal, cambiar el índice, el título, reescribir la introducción, etcétera. Como os digo, tenéis que simplificar al máximo el objeto de estudio, eso es importantísimo porque si no será imposible poder hacer la investigación. Y algo muy importante es que os aconsejo que empecéis desde el núcleo, o sea, desde lo que es el tema más concreto de investigación y donde están las preguntas. Porque muchas veces cuando uno empieza a leer capítulo 1, ¿no? Para escribirlo, todos los antecedentes, introducción, seguramente sobre eso hay mucho escrito y puede ser muy interesante. Y uno puede perder mucho tiempo leyendo cosas ya escritas, haciendo muchos resúmenes de eso, a uno le parece muy interesante y luego se da cuenta uno que ha perdido meses y que tiene escritas muchas páginas sobre capítulo 1 y ni siquiera ha empezado a hacer la verdadera investigación. Así que os recomiendo empezar, digamos, a profundizar sobre dónde está, digamos, la pregunta real de investigación. Cosas también muy útiles, apuntar siempre, 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 no importa, siempre así, no sé, os de pereza o digáis ya lo haré después, siempre apuntar de dónde sacáis la información. Si estáis en una biblioteca y hay
cogéis un libro, aunque tengáis que dedicarle más tiempo a escribir en un papel o en el ordenador donde sea la cita completa con todos los datos, porque luego si os falta, digamos, el año, la editorial o algo así, a lo mejor luego no os recordáis dónde estaba ese libro o ya no está, o etcétera, y eso puede llevar los típicos problemas formales y críticas que, como os digo, es mejor evitar. ¿Mm? Algo más sobre la metodología, ¿no? Sabéis siempre el debate, lo habéis visto en el máster, si es mejor una metodología positivista, si es mejor una metodología socioconstruccionista, etcétera. Creo que lo importante es sobre todo la sinceridad, ¿m? En esto, y tenéis que elegir una metodología y ser coherentes con esa metodología, defenderla hasta el final. ¿M? Eso pasará con muchas otras cosas menos importantes, digamos, como el punto de vista epistemológico, metodológico, que es cuál es la mejor forma de citar, qué estilo, ¿no? En realidad el estilo, digamos que da igual. Lo importante es que mantengáis el mismo estilo y la misma coherencia forman todo el trabajo. ¿Mm? Eso es lo más importante. Los tiempos verbales, siempre utilizar los mismos tiempos verbales, la activa, la pasiva. Bueno, escribir de una forma coherente. Tener mucho cuidado con usar comillas cuando no son una referencia porque lo dice otra persona, sino porque son comillas propias y por lo tanto si uno usa comillas en eh, alguna palabra, o sea, democrático entre comillas, pues tendremos que explicar qué quiere decir con eso, porque le ha puesto comillas. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y como os digo, bueno, al final el tema de la defensa del TFM, siguiendo digamos con estas ideas que os quiero trasladar y con esta lógica, para la defensa sobre todo dos ideas. Una es muy, digamos, se agradece mucho que se explique el proceso que habéis tenido personal, por qué habéis escogido el tema, por qué habéis llegado ahí, qué habéis hecho, cómo lo habéis hecho, qué no habéis podido hacer, qué problemas os habéis encontrado. Eso muchas veces es más, digamos, te da más información sobre la investigación y la persona que el propio contenido. Es muy importante también explicar muy bien sobre el proceso, los logros y las problemáticas. Y por otro lado, pensar siempre que seréis vosotros y vosotras quienes más sepáis del tema y seguramente escribiréis muchísimas páginas y es un error querer expresar en tan poco tiempo, en 15 minutos, 10-15 minutos, toda la TFM. Lo más importante es simplemente prepararse 3 o 4 ideas básicas, 3 o 4 ideas muy potentes y, por ejemplo, reflejarlas en una presentación con muy pocas frases clave y letras y es mejor guardarse, digamos, un poco de tiempo para el final. Eso genera muchísimo más impacto que tener que escuchar en 15 minutos a alguien resumiendo 100 páginas de investigación. Así cortamos aquí y en otra parte hablaremos sobre el otro tema.